Hola, yo soy Betty Adán de Brasil y este canal se llama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clica aqui embaixo em configuração. For subtitles in English, click on settings. Yo te contaba que estaba yendo para Marrakech. Miré por la ventanilla abajo, todo arena, todo rosado. No podía creer, no era lo que yo esperaba. Parecía el desierto. Me quedé realmente sorprendida. Pero hoy día, eso fue hace 30 años, hoy día el aeropuerto es un lujo, parece realmente un castillo, un palacio, vayan un palacio muy lujoso. Llegué al aeropuerto y voy por un taxi. Ninguno se detenía para mí. Ninguno. Yo no entendía por qué. Después supe. Un taxi para una persona era un desperdicio para ellos. Fíjate que en aquella época no había nadie viajando sola. Hasta que después de varios intentos, hablando con una, hablando con otra, conseguí que una familia me llevara. O sea, yo pudiera entrar con ellos. Por supuesto que yo pagué mi viaje y ellos pagaron la de ellos, ¿no? Pero de cualquier manera era una cosa rara. Llego a la estación de tren y voy por un boleto a Fez. ¿Por qué Fez? Porque Fez era donde yo iba a encontrar con el señor que yo tenía el dinero en la riñonera, ¿te acordás? Bueno, entra en el vagón de tren. Había una mujer que tomaba una cerveza en una latita envuelta en papel de diario para disfrazar, porque ellos no pueden tomar alcohol, ¿no? Pero había un olor a cerveza impresionante. Había otra que se sacaba de la cartera una foto de ese tamaño de la mano de su marido y mostraba a la gente, la mujer que había destrozado su hogar. Cada loco con su tema, ¿no? Había un belga al lado mío que dudó si había entendido el francés. Me dijo, pero ¿dijo eso? Yo dije, ya, sí dijo. No entendía. Y yo, cada cultura con sus cosas, con sus tradiciones, bueno, no sé. Bueno, llegamos, entraba gente, bajaba, subía, bajaba, yo iba hasta la última estación y cuando ya estaba casi por llegar, yo estaba sola en mi vagón, entran unos gendarmes. Me miraban así, con escopetas, hablaban entre ellos en árabe, yo sola, me sentí incómoda, no sabía qué decir. Ellos me miraban así, se reían, comentaban cosas, se reían. Por ahí yo me hacía la dormida, por ahí miraba por la ventanilla, por ahí leía y estaba así buscando qué hacer, hasta que llegamos en Fez. Fez hace muchos siglos atrás fue la capital de Marruecos. Es una de las 4 ciudades imperiales de Marruecos. Está Rabat, Marrakech y Meknès, ¿no? Las 4, Fez, las 4 ciudades imperiales. Es una ciudad encantadora. En 1981 fue tomada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Es una ciudad que tiene la Medina, un antiguo barrio así, solo para caminar, toda amurada, con 4 puertas. Ahí adentro las callecitas son puertas así finitas, estrechas, no puedes caminar y hay burros también caminando por ahí. Yo no conseguí encontrar la salida, tuve que pagar a una persona para que me llevara hasta una de las puertas y ya estaba por anochecer y me dio no sé qué y yo pagué para que quería salir de ahí, ¿no? Todo blanquito, pintada con tiendas, muchas tiendas, una al lado de la otra, es encantadora. Esta Medina es la zona peatonal más grande del mundo. Fez también es muy famosa por la curtiembre, esta palabra me cuesta mucho. Hasta el siglo XIX era quien producía más gorros. Después llegó Francia, llegó Turquía y Fez perdió la fuerza, ¿no? Tiene el centro cultural y religioso más importante de Marruecos. La facultad más importante para estudios del árabe también está en Fez. En cuanto a estudios religiosos, incluso hay cristianos estudiando, hay judíos también, pero el estudio del Islam es el más importante, es el centro más importante del Islam. Bueno, es una ciudad encantadora. Parece tener la sensación que estás en un cuento de hadas. Si cerras los ojos, te sentís en un cuento de hadas. Bueno, me fui al día siguiente,
voy a procurar la dirección para entregar el dinero a este hombre, ¿no? Pregunto a uno, pregunto a otro, nadie conoce la dirección. Hasta que veo caminando hacia mí así, una mujer grande, seguramente más de 90 años, y con un escudo tatuado en el frente, una berebere. Estas mujeres bordan, plasman en el tapiz solamente su escudo, o sea que vos miras una alfombra y ves cuántos escudos hay y sabes cuántas mujeres, cuántas bereberes han trabajado. Hoy ya no hay más, ya se extinguieron, esta tenía 90 y mucho, no sé cuánto. Y a mí me parece muy interesante, ¿no es cierto? Ella solo hace su escudo. Yo dije, bueno, una mujer grande que vive acá, que está caminando, seguramente conoce la dirección, pero no pudimos comunicar porque no hablo francés. Después me acordé, ellas tienen un dialecto especial de ellas, ¿no? Bueno, seguí caminando en busca de la dirección que yo querría. Hasta que veo un hombre cerca de un auto, voy por él y le pregunto, ¿usted conoce esa dirección? Él mira la dirección y me dice, entra en el auto que te llevo. Y yo te cuento en el próximo sábado, ¿te parece? Mira, si a vos te gustó, poneme un like ahí abajo, suscríbete y por favor compartí con tus amigos. Y mira, acordate, el sábado que viene acá en este auto azul nos encontramos y continuamos la historia. Te mando un beso, hasta el sábado.